Vamos a leer el versículo 1. Voy a estar apoyándome con la versión Reina Valera contemporánea, mi hermano, pero también voy a estar apoyándome con Reina Valera 60. Vamos a leerlo en Reina Valera 60, versículo 1 de Romanos capítulo 2, mi hermano. El tema de hoy, mi hermano, es el justo juicio de Dios. ¿Cuál es el tema? Justo juicio de Dios. La traducción lenguaje actual, mi hermano, lo traduce como Dios es justo. Está tremendo, hermano, pareciera como que nada más es un título y ya estamos como familiarizados con esa palabra, justo juicio de Dios. Pero vamos a ver lo que es el justo juicio de Dios. ¿Por qué? Hemos estado mencionando algunos versículos que en estos tiempos se malinterpretan, pero vamos a aterrizarlos y a sacar el jugo y a entender lo que la Biblia quiere que entendamos y aprendamos por medio de ella misma. Dice así en el nombre de Jesús, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Qué tremendo. Fíjate cómo lo traduce la Reina Valera contemporánea. Dice: por tanto, tú que juzgas a otros, no tienes excusa. No importa quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Y yo creo que este versículo, hermano, ya nos empieza a aterrizar qué es lo que quiere decir el Señor. ¿Qué estábamos estudiando? Pablo, hermano, estaba hablando acerca de ¿qué? De todos los paganos, de toda la gente todos los gentiles. Hoy va a aterrizar en otra parte también nos estaba hablando acerca de los judíos, pero se estaba refiriendo mucho más, aterrizando de una manera muy general a lo que eran y son los paganos. Pero hay algo bien interesante, mi hermano. Tú has visto y has notado que a la iglesia de hoy le encanta juzgar. La iglesia de hoy siente que es juez. Tú sabes que hoy los hermanos, más que poseedores, portadores de la palabra, muchos de ellos parecen jueces, sienten que son jueces, hermano. Pero por otra parte hay hermanos que no les puede decir nada porque siempre van a citar: no juzgues para que no seas juzgado, como dice aquí. Y entonces eso de repente, al escucharlo nosotros, hermano, como que nos pone una alerta, ¿verdad? Como diciendo: sí es cierto, ¿verdad? Pero hay hermanos, hermano, que traen arrastrando muchísimas cosas, muchísimos pecados, y esa es la razón por la que ellos mencionan esto. ¿Por qué? Aquí lo podemos ver en este versículo. Entonces, más nosotros que ser una iglesia que se sienta juez o ser siervos, ministros de Dios, que nos sintamos jueces, no, hermano. Simple y sencillamente lo único que hacemos es ¿qué? Hablar la palabra. ¿Y qué es la que juzga? ¿Qué es la que condena? ¿Qué es la que salva? ¿Qué es la que transforma? La palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo es? Tiene que haber una congruencia, hermano, entre lo que predicas y lo que vives. ¿Por qué? Lo que está diciendo. O sea, ¿tú por qué juzgas? ¿Por qué criticas si tú haces exactamente lo mismo? ¿Por qué tú señalas si tú vives haciendo lo mismo? Cometes los mismos errores, los mismos pecados. A eso se está refiriendo el Señor, pero vamos a desglosarlo. ¿Cómo decía Reina Valera, hermano? Decía: por lo cual eres inexcusable, tú que juzgas a otros. Entonces, vamos a comenzar así, mi hermano. Tanto judíos, ¿por qué me refiero a los judíos? Porque era la audiencia primordial en el entorno en el que Pablo estaba hablando. Pablo no estaba hablando a la gente, pero se estaba dirigiendo más a la multitud, y la multitud, los que más sabían, eran judíos. Entonces, tanto judíos como los gentiles morales. Esto es bien interesante, hermano. Me voy a tardar yo creo que 1 hora y media, pero tengo que llegar hasta el planeo. Me doy por bien servido, como lo dije la anterior vez, si llego hasta el versículo 6. Entonces vamos a arrancarle. Pero es que tenemos que explicarlo, hermano, desglosarlo de una manera, porque esto es bien delicioso. De aquí nos vamos a ir a versículos por versículos para poder entender todo esto. Entonces aquí se va a empezar a formar la columna del evangelio, con lo que hoy vamos a estudiar, hermano. Entonces, tanto judíos, inexcusable tú que juzgas. ¿A quién se estaba dirigiendo? A judíos tanto como a gentiles morales. ¿Qué quiere decir?
La palabra moral, hermano, es que por lo menos intentaban portarse bien dentro de lo que ellos conocían, sabían. Entonces, tanto judíos como gentiles morales que creen, fíjate, eso es bien interesante, gentiles morales y judíos que creen estar exentos del juicio de Dios porque no han incurrido en los excesos morales descritos en el capítulo que acabamos de leer, del 1 al 32, en el capítulo 1, todo el capítulo 1. ¿Qué estuvimos viendo? Excesos morales, hermano. En la última parte, yo no sé si recuerdas que hablábamos ya de pecados específicos, desenfrenados ya, ahora sí que desorden. Bueno, tanto judíos como gentiles morales, muchos de ellos, hermano, piensan que por no cometer eso, ya están bien con Dios. Y eso se habla en muchas iglesias. Yo estaba escuchando apenas a un pastor que decía, si tú no ayunas y si no oras, si no diezmas y si no ofrendas, si no has hablado lenguas, si no te has bautizado, entonces no eres salvo. Y entonces me venía a la mente unas cosas. Digo, yo creo que este hermano no ha leído Romanos, porque Romanos nos dice todo lo contrario a eso. Y vamos a verlo, vamos a analizarlo. Entonces, si muchas personas, hermano, judíos, traduzcámoslo en estos tiempos como las personas que van a la iglesia, y gentiles morales como los que no han nunca parado en la iglesia, pero dicen, pues es que soy una persona respetable, ¿no? Porque soy correcto, soy educado y tantas cosas, y muchos piensan que ya por eso están exentos de la ira de Dios, del juicio de Dios. Es lo que piensan muchos. Entonces, ¿a qué se refiere, por ejemplo, con excesos morales? Que no han cometido ciertos pecados. O sea, que basta con que voy a la iglesia, diezmo, hablen lenguas, tantas cosas, hermano, y piensan que por eso ya son salvos. Ahora, aparentemente suena acuerdo, pero Romanos, el apóstol Pablo nos indica algo totalmente contrario. Entonces dice que los que piensan así están en un trágico error. Tienen más conocimiento que los paganos inmorales, eso sí, no lo vamos a negar. Pero, hermano, aquí es donde está esto, se vuelve más complicado. ¿Por qué? A muchos les gusta echarse flores. Es que yo conozco de la palabra. Nos hablaba en Romanos en el capítulo 1 que hay hermanos que les gusta andar hablando de la palabra, andar corrigiendo a la gente. Tú no sabes, este versículo dice esto, eso, lo otro, pero no son congregantes de una iglesia. Pero no se congregan, pero les encanta andársela dando de maestros, ¿verdad? Entonces, podrán tener mucho más conocimiento que los paganos inmorales, pero ese tipo de personas que no se congregan en una iglesia, que no tienen pastor, que no tienen iglesia, hermano, pero se la dan de sabios. No, es que yo estudié aquí, yo estudié allá, es que a mí Dios me habla escondido abajo de mi cama porque dice que te encierres en tu aposento, y ahí Dios me habla, y les habla más que a los que venimos a la iglesia. Les habla más que a los que venimos aquí a quebrarnos la cabeza pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a entender su palabra. Si fuera así, hermano, eso sería injusto de parte de Dios. Pero no, Dios es justo. Y aquí, ¿qué dice? ¿Cuál era el tema, hermano? El justo juicio de Dios. Por otra parte, ¿qué? Dios es justo. Entonces aquí Dios va a aterrizar muchas cosas. La palabra de Dios nos va a aterrizar muchas cosas para todo ese tipo de personas que piensan que están en lo correcto. Una de las cosas que ignoran una persona, todos quieren, ¿qué estábamos diciendo en la predicación de la unidad del Espíritu? Que él había seleccionado, los había ordenado, ¿a qué? Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Ese fue el orden en el que lo cita la Biblia. Bueno, todos tienen una responsabilidad. Todos quieren ser, ¿qué? Yo quiero ser músico, no, yo quiero ser el cantor, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser el pastor, no, yo quiero ser maestro. Pero hay algo que ignoran todos, hermano, que es que entre más el Señor te dé, mayor es tu responsabilidad. ¿Y eso qué habla? Del justo juicio de Dios. Dios no le va a exigir en el día del juicio a uno que le enseñó que no quiso meterse, que a alguien que dijo yo quiero más y se metió más adentro. Y vamos a seguirlo viendo. Por ejemplo, fíjate lo que pasa con Hebreos 10, 26 al 29, hermano. Hebreos
10, 26 al 29 dice: si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que llega a pasar, hermano, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Entonces dicen: ay, pero ¿quién no ha pecado? No, hermano, es que nos está hablando de dos tipos de personas aquí. No, todavía no nos vamos a entrar. Pero hay una persona que peca y dice: chin, ¿qué hice? Y se arrepiente y va, ahora sí que, como se dice vulgarmente, como el perrito con la cola entre las patas, a pedirle perdón a Dios. Pero hay otro que lo hace con todo el peso, sabiendo que es pecado, y aparte de eso, más que arrepentirse, dice: Señor, soy perverso, ¿no? David sabía que era pecado lo que iba a hacer con Betsabé, pero aún así se arrepintió. Pero hay quienes no, más que arrepentirse, dicen una mentira y lo llevan a otra y más, y se echan, o sea, quieren evadir la responsabilidad cuando no, les cae la carga de la responsabilidad. ¿A poco no? Sí, amén. Entonces, cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta y siempre y cuando, este ya no era nomás hasta el 27, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Una persona que no se quiere arrepentir, hermano, cuando ya escuchó que debe de arrepentirse, es un enemigo de Dios. Aunque venga a la iglesia, aunque no falte y siga viniendo, pero se siga haciendo el tonto, el loco de que no entiende y no lo haga, es un enemigo de Dios, hermano. Por más que él crea o ellos crean que no lo son. Entonces, esto está tremendo, hermano. Santiago, por otra parte, Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien saben que el juicio que recibiremos es mayor. Y es aquí, hermano, porque todos cuando van a la iglesia y empiezan a aprender un poquito, ya todos quieren corregir a todos. Todos quieren enseñarse a todos. No, tú no sabes, yo sé más que tú, yo tengo más tiempo en la iglesia y tantísimas cosas. Pero ignoran que eso, yo sé más que tú, te trae más carga y más responsabilidad delante de Dios. Pero eso no lo dicen, eso no lo hacen. Solamente es para andar corrigiendo y andar señalando a la gente, ¿verdad? Entonces, está tremendo, hermano. Entonces, no olvidemos que según lo que le pidamos y lo que Dios nos dé, hay más responsabilidad delante de Dios. Por otra parte, continúa diciendo, dice, ¿cómo decía Reina Valera 60? Decía: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Entonces, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Vamos a ver. Si alguien tiene conocimiento suficiente, fíjate lo que dice esta parte, hermanos. ¿Qué quiere decir? Tú, no importa quién seas, pues al juzgar, para que tú juzgues a un hermano es que tienes conocimiento de la Escritura. Pero parece que lo cortas ahí y no, hermano. No solamente basta tener conocimiento, porque la palabra dice que seamos oidores, pero no le corta, ¿verdad? No dice, sino también a eso se refiere, hermano. Entonces, ¿por qué se condena a una persona? Porque si tú estás juzgando a una persona, es porque tienes conocimiento suficiente al decirle por qué está haciendo mal y qué es lo que le va a pasar. Pero por otra parte, hermano, está olvidando que no solamente que como tiene el conocimiento, o sea, eso en otras palabras quiere decir, sabes cómo se hacen y cómo se deben de hacer las cosas. Y a la iglesia de hoy les encanta andar diciéndole a todos cómo deben de hacer las cosas, pero ellos no lo hacen. Si yo tengo suficiente conocimiento para decirle a alguien, hermano, está sobrando mal en esta parte, es porque yo no lo hago. Porque precisamente porque yo sé que está mal, yo no lo hago. Dejé de hacerlo. Por eso me atrevo a decir a un hermano, no hagas esto, hermano. La palabra de Dios dice que te estás comportando mal. La palabra de Dios dice que tú estás faltando en esto. ¿Por qué? Porque tú ya pasaste ese examen. Porque tú ya caminaste ese camino. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que pasa que nos está diciendo? ¿Por qué te encanta decirle a todos por dónde caminen, pero tú no mueves ni un pie? Hermano, ser enojón es pecado. Y tú eres bien iracundo. ¿Verdad? ¡Qué tremendo! Entonces, y eso apenas es el principio, hermano.
Por otra parte, entonces dice, si alguien tiene suficiente conocimiento para juzgar a otros, se condena a sí mismo. ¿Por qué? Porque demuestra que tiene conocimiento para evaluar su propia condición. Por eso es lo que decía yo en la predicación del día domingo. O sea, si nosotros somos humildes, una de las cosas que nos vamos a decir a nosotros mismos es, bueno, este hermano me está diciendo puros disparates, pero déjalo escucho, porque qué tal si él está bien y yo estoy mal. Al final de cuentas tú balanceas las cosas. La Biblia te va a balancear las cosas y te va a hacer saber quién tiene la razón. Aunque tú estés seguro que tú la tienes, pero es humildad decir, ¿y si estoy mal? A lo mejor sí. ¿Verdad? A lo mejor estoy mal. Pero bueno, entonces tenemos que evaluar nuestra propia condición antes de decirle a alguien, hermano, estás haciendo mal esto. Hermano, aquello o lo otro. ¿Por qué? Porque muchas veces nos invade el impulso, nos invade la carne, nos invade el realmente quiénes somos. Y entonces nos olvidamos de dónde nos sacó Dios, de qué tanto nos perdonó Dios, como dijo la predicación, de qué tanta tolerancia y paciencia tuvo Dios para nosotros. Y nosotros no queremos tener nada de tolerancia ni de paciencia. ¿Por qué dice? ¿Por qué se condena a sí mismo? Porque haces lo mismo. Entonces, ¿qué está queriendo decir? Que una persona sí puede hacer un juicio justo a un hermano o a una persona que está haciendo que está teniendo una actitud incorrecta, siempre y cuando él ya haya pasado esa prueba. Pero el detalle es que el que dice, no juzgues para que no seas juzgado, está aceptando que está llevando una vida chueca, una vida doble, de doble ánimo tal vez, una doble vida. Por eso no quiere. Y se justifica aparentemente con un versículo que el Señor dice, no juzgues para que no seas juzgado. Pero hablábamos un poquito el domingo. Si tú juzgas con justo juicio, Dios te va a juzgar con justo juicio. Y esta parte nos va a enseñar todavía mucho más acerca de eso, hermano. Entonces, haces lo mismo. La persona que está señalando, pero que no haga esto, pero él lo hace, en su condenación de los demás, se han excusado y han pasado por alto sus propios pecados. O sea, te señalo tus pecados, pero los míos me los tapo. Eso es lo que hace usualmente este tipo de persona. La justicia en la opinión propia existe a causa de dos errores letales. El primer error es, esto está tremendo también, hermano, reducir a un mínimo el parámetro moral de Dios. Casi siempre con un enfoque innecesario y exagerado en cuestiones externas. Esto quiere decir que el pecado grandote, hermano, tú lo haces pequeñito. Tú dices, no pasa nada. O sea, hermano, es que usted no puede estar ministrando. Cállese, no juzgue para que no sea juzgado. A ver, ¿por qué no puedo estar? Porque, hermano, es que usted no se congrega. Hermano, pero apenas, si no, ¿cómo voy a aprender? O sea, empiezan todo a hacerlo, a minorizarlo. Lo que es para Dios un grande pecado, ellos dicen, no pasa nada, eso. Acuérdate de lo que dice la Iglesia Católica, mi hermano. Hay pecados veniales y pecados mortales. Eso es un pecado venial, hermano. O sea, un pecado que no importa. O sea, ¿cómo podemos poner ejemplo? Hermanos, eso fue una mentira blanca. Esa es una mentirita, una mentira piadosa. Mentira piadosa o mentira es mentira para el Señor. Pecado chiquito, grandote es pecado para el Señor. Algunos tienen más peso, más consecuencia, pero no deja de ser un pecado para el Señor. Entonces, reducir un mínimo el parámetro moral de Dios. Ciertas actitudes, la moral, todo eso nos habla de actitudes, de una manera de dirigirnos, de vivir, de comportarnos frente a los demás. ¿Verdad? ¿Te imaginas aquel? Me viene a la mente ahorita cuál podría ser un buen ejemplo de esto. Hermano, estás platicando con los hermanos y ¡bum! Se te salen las víboras. Hermano, a cualquiera le puede pasar. Y a excusarte. A cualquiera le puede pasar eso, hermano. No, es que nosotros ya empezamos a vivir eso, ya queda atrás. Lo dejamos para una persona que va empezando. Pero entonces también cambia el panorama. Entonces, parece que hay cositas que son tan pequeñitas, entre comillas, que no tienen significado, tanto peso, pero que sí son de peso. Como por ejemplo lo que pasaba con él y sus hijos, ¿no?
Aparentemente pues no era así como que mucho, pero pues el Señor, o sea, por ejemplo, ¿qué pudo haber pensado a lo mejor David? Que tal vez se le chispoteó, pero a lo mejor de repente puso el parámetro moral de Dios más abajo. ¿Por qué? En vez de poner sacerdotes puso soldados. ¿Y qué pasó con Usa cuando tocó el arca del pacto? Cayó muerto. ¿Por qué? Porque con Dios no se juega, hermano. Y la palabra nos va a recalcar que Dios no puede ser burlado. El justo juicio de Dios. Dios va a juzgar, nos va a juzgar a todos de una manera justa. Entonces, el segundo error letal, mi hermano, es subestimar la profundidad de la propia pecaminosidad. Por eso es de que intentamos, señalamos, pero cuando se nos regresa el dedo en el espejo y que nos está señalando a nosotros, no, tú, es que tú te pasaste de lanza, es que tú abusaste. No, yo nada más poquito. No queremos profundizar en nosotros. Somos buenísimos para estarle rascando a los pecados de los demás, pero no lo hacemos con nosotros. Mateo 5, 20 al 22 dice de la siguiente manera: yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de Dios. ¿Por qué es tremendo esto, hermano? ¿Por qué es de suma importancia? Porque no vas a poder entrar al reino de Dios con estas cosas. Versículo 21. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. O sea, fíjate que ese es el ejemplo para la moral, que de repente la minimizas y dices, no es tan malo, ¿no? O que no profundizas tanto en tu pecado. O sea, tú lo señalas, pero tú hiciste exactamente lo mismo, la pena capital, pero tú quieres misericordia. Entonces, ¿cómo lo minimizamos, hermano? ¿Cómo de repente bajamos el parámetro? Dice la palabra: no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo, dice el Señor Jesucristo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Eso está bien exagerado. No, eso no es cierto así. Eso está muy exagerado. ¿Cómo que nada? Sin ni que le clavara un cuchillo o le diera un balazo ni nada. No, nada más con que dice que me enoje con mi hermano seré culpable de juicio. No es cierto. El Señor lo está diciendo, hermano. Y cualquiera que le diga a su hermano necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cómo nosotros bajamos el estándar y lo tomamos por exagerado, pero para Dios no lo es. Por eso cada vez entre más leo yo estas cosas, más admiro al Señor Jesucristo. Mateo 7, del 1 al 3 dice: no juzguen para que no sean juzgados. Eso parece que como que es una frase en la que el Señor está diciendo, hagan lo que quieran, porque pues nadie los va a juzgar. Nadie tiene derecho de decirnos, estás haciendo mal, estás pecando, eso no está bien, porque pues si te dicen, tú le dices, ahí está la palabra, dice que no juzguen para que no sean juzgados. Entonces, ¿te imaginas lo que están diciendo? Hagan lo que quieran. Lo que les pegue su gana. Acabo que, si Dios es santo, Dios es bueno, pero Dios dijo ahí que no me juzgues, porque si no también tú vas a ser juzgado. Y olvidamos que lo hagamos o no, vamos a ser juzgados un día. Versículo 2. Porque el juicio con que ustedes juzgan, aquí está una de las partes principales. Porque con el juicio, ¿cómo es el juicio? ¿Cómo es la manera con la que tú juzgas, hermano? ¿Con alevosía? ¿Con ventaja? ¿Con malicia? ¿Injustamente? ¿Incorrectamente? Porque si juzgas así vas a ser juzgado, Pero ¿qué tal si juzgas de manera correcta, de manera recta? Sin alevosía, sin maldad, sin envidia, sin coraje, sin enojo. No, lo haces meramente porque no quieres que tu hermano se tropiece y vaya al infierno. Y cambia totalmente la cosa. A final de cuentas, las instrucciones que Dios nos está dando no son para que no tropecemos, para que no nos vayamos al infierno. Entonces dice el versículo 3, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano
y no miras la viga, el tablón que está en tu propio ojo. No juzgues para que no seas juzgado. O sea, le estás viendo una tablota ahí. Por eso te lo están diciendo, porque tiene una tablota con la que no puede ver. Pero en ningún momento está diciendo que no le digas a tu hermano, hermano, tomar no es del agrado de Dios. Ah, cállate, no me juzgues para que no seas juzgado. Porque te lo van a decir muchos, pero muchos ignoran. Casi la mayoría de los que citan este versículo de esa manera son indoctos, son ignorantes de la Escritura. Y lo hacen con malevosía, con maldad. ¿Por qué? Porque piensan, ¿qué nos enseñaba al principio? Piensan que ellos se pueden justificar. Poderoso es el Señor. Por otra parte, Mateo 15, igual 1 al 3, dice de la siguiente manera: ciertos escribas y fariseos de Jerusalén se acercaron entonces a Jesús. ¿A quién se acercaron? Al santo. Y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Entonces, como muchos lo hacen chiquito, insignificante, exagerado, pero para Dios no es así, ¿verdad? Aquí vamos a ver otro ejemplo de eso. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No se lavan las manos cuando comen el pan. O sea, es un pecadote, como diciendo, ¿por qué? O sea, están juzgando, los escribas y los fariseos están juzgando a los discípulos de Jesús. No se lavaban las manos cuando comen el pan. Y entonces el Señor les dice: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Se las regresa. Entonces, ¿tú juzgas? Déjate juzgo también. Porque dices como esta es la tradición de los ancianos, se la inventaron los ancianos, pero lo que Jesús les cita y les regresa es palabra de Dios. Y puede ser que muchas veces sea así. Tú vayas ahí, voy a reprender a ese hermano porque se está portando mal, está avergonzando al hombre, con un celo falso, hermano, con un celo hipócrita, que vas ahí según tú a reprenderlo y sales reprendido, ¿verdad? ¿Por qué estás rompiendo la tradición de los ancianos? No te lavas las manos antes de comer el pan. ¿Y tú por qué quebrantas? O sea, ¿por qué andas tú celebrando, haciendo esta tradición de ancianos? Y estás pisoteando el mandamiento de Dios. Estás más en problemas tú que yo, ¿verdad? Dice: ¿por qué quebrantan ustedes el mandamiento de Dios por causa de su tradición? ¿Quién les dijo que hicieran eso? ¿Verdad? Y entonces fíjate lo que dice después. Habla ya después acerca de cómo lo invadían. Léenlo en casita hasta el 6 y vas a ver lo que dice ayer, hermano. Por tiempo no lo voy a poder leer. Lucas 18:21 dice: ¿a qué le dijo? Todo esto he cumplido desde mi juventud. ¿Te acuerdas quién es ese? El joven rico, ¿verdad? ¿Cómo llega y le dice: Señor, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Y le dice: no mates, honra a tu padre y a tu madre, no digas mentiras. Señor, todo eso lo he seguido desde. Pero te hace falta una cosa. Tú eres hombre rico, da tus riquezas a los pobres. ¿Qué le está diciendo entre otras cosas? Entonces, no, Señor, todo eso lo he hecho, he ido a la iglesia, ayuno, diezmo, ofrendo, ya hablé lenguas, ya esto, lo otro, todo eso. Te hace falta una cosa: ese Dios que tienes no soy yo, quítalo porque ese es mi lugar. Eso es lo que le está diciendo. Las cosas que para él no eran exageradas. ¿Cómo le voy a dar mi dinero a todos? Y me costó mi trabajo ganármelo. No, lo tienes porque Dios quiso que lo tuvieras, ¿verdad? ¿A poco no le está diciendo: tienes que dejar a tu Dios, ese Dios que tienes tú, quítalo, porque ahí voy yo? Después ven y sígueme. ¿Y cómo se fue? Triste. ¿Por qué? Porque el Dios Mamón estaba en el trono de su corazón y no pudo dejarlo. Prefirió mejor irse triste con su Dios Mamón en su corazón que dejarlo todo, hacerlo a un lado y decir: Señor, ahora habita tú. Soy lugar santísimo ahora. Quiero ser lugar santísimo. Quiero ser tu habitación. Poderoso es el Señor. Entonces haces lo mismo, mi hermano. Entonces, tras haber demostrado, mi hermano,
la pecaminosidad de los paganos inmorales, como lo vimos en el capítulo pasado, en el capítulo 1. Pablo, mi hermano, ahora presenta su caso, pero ahora se va a poner más fuerte, porque eso es para los que no conocían a Dios, cómo actuaban, cómo hacían, cómo decían. Pero Pablo ahora presenta su caso contra el moralista religioso. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Contra el que se las da de santo dentro de la iglesia, bien sea judío o gentil, mediante la reseña de 6 principios que gobiernan el juicio de Dios. Hay 6 principios, mi hermano, que vamos a leer a lo largo de este capítulo. El 1 solamente vamos a ver hasta el 3, mi hermano, y vamos a medio comenzar el 4. ¿Cuáles son estos 6 principios religiosos? El primero es conocimiento. El segundo, verdad. El tercero, culpa. El cuarto, obras. El 5, imparcialidad. Y el 6, motivo. Lo vamos a ver en su tiempo. Vamos a comenzar primero, como lo estamos viendo. El primero es conocimiento. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Que si tienes el suficiente conocimiento para juzgar a un hermano, entonces eso quiere decir que tú ya lo ves, tú ya dominas eso. Tú le estás diciendo no lo hagas porque tú ya dejaste, no estás empezando a dejar de hacerlo, tú ya lo dejaste de hacer. De ese modo, entonces la palabra toma poder, toma autoridad. ¿Con qué autoridad tú le vas a decir a alguien deja de hacer esto si tú todavía lo haces? No tiene sentido. Entonces, después sigue el de la verdad, ese lo vamos a ver en el versículo 2 al 3, la culpa en el 4 al 5 y las obras del 6 al 10, ¿ok? Vamos a avanzarle con la verdad. Dice, todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciñe a la verdad. ¿Cómo dice Reina Valera 60? Dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, porque te acuerdas que también es de que ahora estábamos hablando de quiénes, de los moralistas religiosos. ¿Quiénes son esos? Los que se dan golpes de pecho, dicen, de religiosos, de que son bien conocedores, celosos de la palabra, pero no mueven ni un dedo para cumplirla. Son solamente, andan buscando, viendo a qué, para verlo en todos, pero no se ven en el espejo. Eso está tremendo. Entonces, por ejemplo, dice, según la verdad, todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican todo eso se ciñe a la verdad, según la verdad. El significado es de según la verdad es correcto. Se ciñe según lo que es correcto. Todo lo que Dios hace es recto y es justo por naturaleza. Y ahí tenemos muchísimos versículos. Por ejemplo, Salmo 9:4 dice, tú eres juez justo y desde tu trono defiendes mi causa y me haces justicia. Hermano, cuando tú seas víctima de injusticia, no te preocupes, déjala en manos del justo. Tenemos un Dios justo. Él se va a encargar de poner las cosas. El detalle es que en estos días el cristiano le gana su impulso, le gana su intolerancia, su impaciencia, y entonces hace justicia por mano propia. Y entonces pasa de víctima. Te voy a poner un ejemplo así. Una vez yo vi, hermano, que se subieron a asaltar. Y se subieron 2 muchachos con pistolas, dispararon, nos robaron a todos. Pero ¿qué crees que de repente ya al final cuando uno se iba a bajar, no sé si se le atoró algo, la cosa es que lo agarraron, le dieron una zarandeada que lo dejaron medio muerto. Pero yo veía, hermano, algo curioso. Yo ya era profesante de la palabra. Entonces, cuando vi que tenían al pobre muchacho, lo agarraban los hombres y le pegaban con una furia. Pero lo que a mí me dejó estupefacto fueron a las mujeres. Que las mujeres agarraban con lo que tenían zapatos, eso, y le pegaban con un odio, una furia. Lo medio mataron, lo dejaron ahí por el canal. Entonces me quedé pensando yo, fíjate cómo son las cosas ahorita que dice, tú eres juez justo, pero ¿qué trabajo le cuesta al cristiano dejar la justicia en manos de su Dios? No, quiere justicia al instante. Y quiere ser juez. Le dices, Dios, quítate, porque tú no la estás haciendo, déjame pongo yo, porque ahorita yo voy a hacer juicio, ¿a poco no?
Y desde tu trono defiendes mi causa. ¿Quién se puede acercar al trono de Dios, hermano? Si nadie puede estar delante de él 3 veces santo, santo, santo. Ni siquiera los ángeles. Dice que los querubines tienen alas y se tapan sus ojos porque no pueden ver al Dios Todopoderoso. Y como nosotros, quítate Dios, porque voy a hacer ahorita justicia. Y me haces justicia. ¿Qué se necesita para poder seguir? Ahora, tienes mucho conocimiento, ¿verdad? Y quieres hacer justicia por tu propia cuenta. Pero hay alguien que de repente tiene tolerancia, paciencia, humildad y mansedumbre. ¿Y qué dice? No, mi Dios es justo. Como dice en Salmo 9, versículo 4. Él desde su trono va a defender mi causa y me hará justicia. Es conocimiento y lo aplicas. ¿Qué haces? Pues ¿qué puedes hacer, hermano? En ese momento más que pues quedarte de brazos cruzados y que Dios te cuide y te proteja. Pero no como estas personas que pudieron haber mejor llevado al muchacho así y llevarlo, agarrarlo y llevarlo con la policía, con la justicia para que cayera el peso de la ley. Pero no hicieron justicia por su propia mano. ¿Qué quiere decir eso? Pasaron de víctimas a culpables, porque ahora los culpables son ellos. ¿Te imaginas si ese se muere? Es en defensa propia. Estoy minimizando el parámetro de la justicia. ¿A poco no? ¿Qué se necesita para solamente, como dice este versículo, hermano? ¿Qué decía? Me haces justicia. ¿Qué se necesita? Paciencia, tolerancia, humildad y mansedumbre. Falta otra cosa. Se necesita fe. Porque el que tiene fe sabe que Dios va a hacer justicia. El que no tiene fe va a estar buscando otros medios, buscando versículos. ¿Para qué? Para hacer justicia con su propia mano. Por otra parte, ahí mismo, pero el versículo 8 dice: con justicia juzgarás al mundo, con rectitud juzgarás a las naciones. Por otra parte, el Salmo 96, 13 dice: delante del Señor que ya viene. Sí, el Señor viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia. Aunque haya habido incrédulos, los va a juzgar con justicia. No porque hayan dicho yo no creo en ti, los va a juzgar con injusticia. No, va a juzgarlos con justicia. Y a los pueblos con su verdad. Salmo 145, 17 dice: tú, Señor, eres justo en todo lo que haces. ¿Cuántos tienen esa convicción? Y todo lo que haces, todo lo haces con misericordia. Si Dios no hiciera las cosas con misericordia, hermano, ni uno de nosotros estaríamos aquí ya. Ninguno. ¿Cuántas veces ha fallado el pueblo de Israel? Falló yendo en pos de otros dioses. Y aún así les tuvo mucha misericordia. Les sigue teniendo misericordia. ¿Cuántos de nosotros, hermano, a la primera no nos hubiera desaparecido si no fuera misericordioso? ¿Todo qué? Tiene un propósito, lo vamos a ver más adelante. Isaías 45, 19 dice: yo no he hablado en secreto. En algún lugar recóndito de la tierra, yo no lo he dicho a la descendencia de Jacob que me busque en vano. Yo soy el Señor, el que habla con justicia y da a conocer lo que es recto. O sea, no tiene guardada la justicia nada más escondida para el que la encuentre. No, hermano, la tiene al alcance de todos para el que la quiera aprender. Ese es nuestro Dios. Versículo 3. Y tú que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Está tremendo, ¿verdad? Como dice Reina Valera 60. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Simplemente, hermano, el necio, el que no es humilde, el rebelde, el egoísta, el altivo, piensa que se va a escapar. Piensa que tú hermano, te vas a ir todo achicharrado, todo tiznado el hermano porque ya lo juzgó. Pero piensa que él haciendo lo mismo, que hace lo mismo, tal vez peor, se va a salvar. Qué mente tan perversa. Qué mente perversa, pecaminosa, la del ser humano. Por eso necesitaba un cambio de mente. ¿A poco no? Entonces,
Versículo 4, mi hermano. ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad? Y eso es lo que pasa en una persona que es así, hermano. No se está dando cuenta que se está metiendo en problemas y está atentando contra el Dios justo. ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios? Y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento. ¿Por qué Dios tiene tanta misericordia, hermano, de un hermano que hace ese tipo de cosas? ¿Por qué no lo extermina y le corta la vida de una vez? ¿Por qué? Porque su benignidad busca llevarlos, a todas las personas que actúan de esa manera, busca llevarlos al arrepentimiento. Tú ves un hermano, este hermano anda por allá siempre diciendo que él predique y a todos nos dice que no sabemos predicar, que somos cobardes porque no hacemos lo que él dice, lo que ellos dicen. ¿Y por qué Dios no los corta si no están haciendo lo correcto? Porque espera que en una de esas se encuentre, por lo menos disponga un poquito en su corazón, escuchar la palabra y entonces se encuentre el arrepentimiento. Por eso no los corta, hermano. Podrás encontrar muchas personas. ¿De quién estamos hablando? De los religiosos morales. Los que siempre le dicen a todos, no, esto sí, esto no, tú sí, tú aquello, tú lo otro, tú no. Pero ellos no son capaces de mover ni un dedo. Y eso está tremendo. Entonces, ay, Dios mío. Dice entonces, ¿puedes entender, mi hermano, lo que quiere decir menospreciar? Que subajas, que lo tomas porque... Literal, mi hermano, menospreciar o menosprecias, hermano, es tener un concepto bajo. Viniendo de Dios es altísimo. Hablando de Dios, las cosas son niveles altos, nivel Dios. Entonces, literal, menospreciar es tener un bajo concepto de. Entonces, ¿cómo diría este versículo? ¿No te das cuenta? Tú que haces esto, que juzgas y señalas a todos, pero tú mismo lo estás cometiendo y peor que lo que estás juzgando, ¿no te das cuenta que tienes un concepto bajo de la benignidad de Dios? No estás reconociendo que Dios es bueno. Porque si Dios no ha condenado o no ha desaparecido a esa persona, es porque es bueno. Pero esa persona, ¿qué quiere? La pena máxima. Que lo corran de la iglesia, que lo bajen del altar, que ya no pastoree, que ya no predique. Tantas cosas, mi hermano. ¿A poco no? No se lo merece, no, él no sabe, este hermano se vuela a la barda. Empiezan, ¿por qué? Usualmente cuando empiezan con esa actitud es porque alguien que llevaba la verdad le encajó la espada por medio de la palabra. No le gustó, ¿y qué es lo que hacen? Patadas de ahogado, me defiendo como puedo. Entonces, tener un concepto bajo de, están menospreciando, tienen un concepto bajo de la benignidad de Dios. O sea, dicen que es bueno, pero no entienden qué quiere decir que Dios sea bueno. Solamente ven esa bondad para ellos, pero no la ven para los demás. ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama? Egoísmo. Por lo cual se subestima el valor de alguien o algo e incluso se trata con desprecio total. Menospreciar es despreciar. ¿Qué se está despreciando? La bondad, la benignidad de Dios. La tolerancia de Dios, la paciencia de Dios. Entonces, ¿qué busca qué? Que se arrepienta. No por eso vino Cristo a traernos las buenas nuevas para que nos arrepintamos, para que la gente se arrepienta. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Somos buenos para cuestionar, somos buenos para señalar, somos buenos inclusive para decirle al mismo Dios. Cuando nosotros conozcamos quién es Dios, no nos vamos a atrever ni siquiera a querer voltear al cielo. Si los mismos ángeles que tienen más cualidades y más poder que nosotros se tapan los ojos para no verlo, ¿qué pasaba en el Antiguo Testamento con las instrucciones que dejó Dios para el tabernáculo? No había un velo que no permitía ver nada. ¿Por qué? Porque estaba el mismo Dios. Una señal de respeto en un nivel alto. ¿Y qué pasaba con el que pasaba? Dios no se andaba con cuentos, que haya muerto.
¿Qué pasó con Usa? Volvemos al ejemplo de Usa. ¿Qué pasó? Tocó el arca, nada más por tocarla. Con una buena intención, no bastan las buenas intenciones en las cosas de Dios, hermano. No bastan las buenas intenciones, sino lo correcto, lo justo y lo que Dios dijo. La obediencia va a traer ¿qué? ¿Va a proyectar qué? Obediencia. Ay, yo no sé por qué Dios era tan exagerado. Si Dios te dijo, tan, no lo hagas. Es tan claro, hermano, ¿a dónde te va a llevar eso? A menospreciar eso te va a llevar el pecado. ¿Y el pecado te lleva a qué? ¿Cuál es el pago del pecado? Muerte. ¿Qué le pasó a Adán? ¿Qué le pasó a Eva? No fue Dios el que le dijo a Adán, no, come de lo que quieras, pero del que está en medio, no comas. Entonces, si la instrucción se la dio a él, ¿no debió Eva haberse sujetado a él y decirle, oye, que dice que está bueno, que no va a pasar nada? Ya si Adán decía, bueno, vamos a probarlo, entonces la culpa caía sobre Adán. Pero ¿quién fue la primera que transgredió? Eva. Porque lo que tenía que hacer es ir con su marido, con el hombre que le dio, con su marido, y decirle, oye, ¿qué dice Dios? Y ya el hombre sabrá qué. Pero como ella tomó un lugar de una decisión que Dios no le dio a ella, ¿qué pasó? Ya sabemos la historia. Entonces, es bajarle el valor, hermano. Es tratar con desprecio. ¡Shh! Es tratar con desprecio, hermano, la benignidad de Dios. Ahora, ¿qué es benignidad? Esto se refiere a gracia común. Aquellos beneficios, ¿qué es una gracia común, hermano? ¿Qué es la gracia? Son beneficios innumerables que Dios otorga a todos los hombres. ¿A quiénes? Nada más a mí, porque pues yo soy bueno, estudio la palabra, no voy a la iglesia, no ofrendo, no hago nada, nada más voy a sentarme y ahí a aprender qué, para ver que todos los demás la cumplan, pero yo no la cumplo. Para exigírselo a todos, pero no, yo no. Yo estoy exento. Qué tremendo, porque hay muchos hermanos que son así, hermano. ¿Y por qué no vienen? Porque el que anda también ahí hablándoles al oído, que no es el Espíritu Santo y que no es Dios, no vayas ahí ya, porque si no, ya no nos van a dejar hacer otra vez lo que siempre hacemos, Se los lleva. ¿No? Ahí está el ejemplo del escuadrón de la muerte. Mientras no les predicaban la verdad, ven, Cristo quiere llenar tu vida, Cristo tiene un plan divino, y si tiene un plan divino, quiere que te arrepientas y te quiere cambiar de mente. Quiere que mueras a ti para nacer de nuevo. Ese es el plan divino. Pero les hablan de otro plan, que los va a hacer ricos, que los va a sanar, que los va a hacer esto, bla, bla, bla. Mientras tú les hablas todas esas, pues no son tampoco mentiras, pero son verdades a medias. Por lo cuanto no cuenta como verdad, porque Cristo es la verdad plena. Entonces, mientras vas y les hablas de ese tipo de cosas, ¿qué pasa? El diablo dice, no pasa nada, no me los arrebata de mi mano, al rato regresan. Pero cuando se les empieza a predicar la palabra de verdad, la que liberta, la que los hace verdaderamente libres, el mismo diablo los empieza a decir, no, vente, vámonos para acá, porque ya no vamos a poder tomar, ya no vas a poder tomar si sigues yendo ahí. ¿Y qué pasa? No, sí es cierto, ¿verdad? Ya no. Vas a buscarlos a donde siempre los buscabas, ya no los encuentras. Y así pasa con los hermanos. Si tú sigues yendo a esa iglesia, ya no vamos a poder estar señalando, porque hoy, acuérdate lo que dijo el predicador, que va a tratar, y el diablo conoce la escritura mejor que tú y yo. Y hoy va a hablar de esto, y si tú vas a escuchar eso, ya no vamos a poder estar señalando todos los hermanos, y vas a tener que ir a la iglesia, Ay, no, mejor no vienen. A excusarse los engaña, están engañados, pero son moralistas religiosos. Piensan que por pasar ya se limpian y los ángeles andan alrededor de ellos. Así lo creen, Poderoso es el Señor. Entonces Dios otorga a todos. ¿A quiénes otorga Dios de esos beneficios innumerables? A todos. ¿Cuántos incrédulos conoces allá afuera que hacen y deshacen y esto y lo otro y aquello, y Dios no los corta? ¿Por qué? Porque es bueno. Porque espera que se arrepientan, pero llegará un momento que dice, ya, se te acabó tu tiempo. No quisiste, lo siento mucho. Te voy a conceder que te vayas a un lugar lejos de mí.
Mateo 5:45 dice: para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahí está. Por otra parte, Hechos 14:15-17 dice: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos unos simples mortales, lo mismo que ustedes. Hemos venido a decirles que se vuelvan al Dios de la vida, al Creador del cielo, la tierra y el mar, y de todo lo que en ellos hay, y que se aparten de todo esto, porque de nada sirve. En el pasado, Dios permitió que la gente anduviera por sus propios caminos. 16. Aunque no dejó de manifestar su poder al enviarnos toda clase de bienes, pues del cielo nos viene la lluvia, que hace fructificar la tierra para nuestro sustento y alegría. Qué tremendo. Dios, nos queda duda de que Dios es bueno, de que su benignidad, ¿cómo la vamos entonces a menospreciar? ¿Cómo la vamos a subestimar? ¿Cómo la vamos a subajar, hermano? Si nosotros que amamos a Dios somos los principales testigos de su benignidad. Entonces, después que dice paciencia, tratamos un poco ese tema de la paciencia como una de las virtudes que Dios da por medio de su Santo Espíritu. Esta palabra significa algo similar a contenerse. ¿Qué es paciencia? Te contienes. Y se empleaba algunas veces para aludir a la tregua entre contrincantes. Usualmente es así como que en las contiendas, paciencia en lo que no está, está en contra de lo que tú piensas, de lo que tú dices, de lo que tú crees. Por eso es que decimos los religiosos moralistas, ¿qué pasa cuando van y le van a predicar a otra iglesia, de otra religión, y los contradice? Responden con paciencia diciendo: híjoles, este todo va a creer en el mono, este todo va a creer en el Big Bang y se hizo los cielos y la tierra. No, este cree que venimos del chango. O sea, con paciencia. ¿Qué es lo que hacen? Se enojan. ¿Y qué hacen? Te ato y tres vueltas, ya no te puedes desatar y te mando al infierno, a lugares más bajos, y se sueltan ahí diciendo sus cosas. Por ahí hay unos videos, hermanos, en lo que los pastores empiezan, de diferentes denominaciones, empiezan a tirarse, y parecen así como las películas, como los caballeros del Zodiaco, que se avientan los poderes cósmicos y el otro le responde: y ato tu boca con 3 nudos, no sé qué, me la desato en el nombre de Jesús, y ahora fuego. Y empiezan así, hermano. Yo les digo: santo Dios, qué espectáculo. Y el diablo, bravo. Mi función favorita: cristianos contra cristianos. Entonces, esto puede ser contra incrédulos, hermano, pero pasa mucho entre las denominaciones. Entonces, ¿qué es paciencia? Contenerse. ¿Contenerte de qué? De tus impulsos. Y se empleaba algunas veces para aludir a la tregua entre contrincantes que no se llevaban, que pensaban cosas diferentes. En lugar de destruir a cada persona el mismo instante en el que peca, Dios en su gracia reprime su juicio. O sea, les da la oportunidad, mi hermano. ¿Por qué? Porque así es Él. Si nos la dio a nosotros, ¿por qué no se la ha de dar a los demás? No, nada más a mí. Pareciera que, porque ahí es donde viene el peligro de que me sienta yo especial. Nada más a mí me da, a los demás no. Nada más a mí me habla, nada más a mí me atiende. O sea, cuando yo le hablo, cuando tú le hablas, no te va a contestar porque está hablando conmigo. Te va a sonar ocupado. A ese nivel lo pensamos. No puede estar obrando ahí porque está obrando conmigo, me está usando a mí. Mira mis manos cómo tienen fuego. Yo no veo nada. Es que tú no tienes desarrollado eso. Tantas cosas, mi hermano. Él salva a los pecadores de forma física y temporal de lo que merecen recibir. ¿A poco no? Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Esto es bien tremendo, hermano, porque no todos pueden hacer esto. Y por esto trabajamos y sufrimos oprobios,
porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que le creen. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos o hemos sufrido oprobios por el bien de otra persona? No queremos sufrir nada. O sea, se nos olvida que otras personas nos toleraron nuestras tonterías, nos aguantaban nuestras pláticas groseras, nos aguantaban nuestras conductas, nos daban de comer cuando no tenían que darnos de comer, nos prestaban, nos hacían de esto y tantas cosas sufrieron. ¿De cuánto se valió Dios para que viniéramos al Evangelio y nosotros no queremos sufrir oprobio? Nos hacen una cosita chiquita a lo que nosotros le hicimos a otras personas y ya no queremos. Una de esas, por ejemplo, me viene a la mente. A mí no se me olvida. Luego hay un vecino que trae su radio a todo volumen, llega el sábado y ahí está oyendo, oye, cumbia, ranchera, rock, heavy metal, oye de todo. Y yo luego estoy ahí, yo en mi mundo y ni atención le pongo. Pero él está con su música y yo despierto como entre sueños y sigue su música y yo no se cansa. Bueno, pero me sigo durmiendo. Afortunadamente he desarrollado algo que Dios me dio y vence mi paz. Pero ¿cuál es el punto que voy? No se me olvida cuando yo llegué de Estados Unidos o que yo me paraba y lo que hacía, me preparaba un cartón y ahí estaba con mi camioneta, con el radio a todo volumen y desvelaba a toda la gente. Pero no quiero tolerar al incrédulo, al que no conoce a Dios, cuando yo lo hacía con toda la intención. Porque él tiene su estéreo. Yo sacaba mi camioneta y le abría la cajuela de atrás y que retumbara, y entre más duro sonara, mejor me sentía. Por eso ese canto que yo canto a mí y mi vida es otra. A todos los desvelé, hermano. Pero ahora ya no quiero batallar con nada. Desafortunadamente a veces esos oprobios, esas cosas que no les hago caso, hermano, se me resbalan. Puede más mi paz que Dios me dio, que como que abro un ojo, lo escucho y me vuelvo otra vez a dormir. Que si un hermano le presto dinero y que de repente ya van 15 días y no me paga, pero no se me olvida cuando yo tardé un año o que no le pagué a aquel hermano o a aquel que estaba así por maldoso o simplemente porque no tenía dinero. Yo conozco personas, hermano, que te piden y te ruegan y, hermano, usa la hermandad y esto para que les prestes, pero cuando ellos te prestan, ¿cuándo me va a pagar, hermano? No, pues pasado mañana. Y ya están pasando desde la mañana, ya, mano, ya me va a pagar. Y te están dice cuando tú los esperaste un año y ni les cobraste. ¿Verdad? Entonces hace poquito, por ejemplo, en mi caso, hermano, uno de los papás de mis primos me prestó un dinerito en una época difícil que yo me la estaba viendo, hermano. Nunca me cobró. Pero nunca se me olvidó que le debía, sino que un día tenía necesidad o quiso echar mano de eso y me dijo, oye, sí, no te preocupes. No me ofendí, porque mucha gente te lo prestaron para un mes y ya tienes 3 años. Y todas les dices que pues, necesitas o que se enojan, se ofenden. Sí te voy a pagar. Entonces yo dije, no, sí, qué bueno. Y Dios me ayudó. Digo, Señor, pues provéeme, dame. Y le pagué, ¿no? Y aún así, cuando le pagué, digo, pues muchas gracias por todo el tiempo que me esperaste. Le digo, te lo agradezco mucho, porque cuando me hiciste el favor, me ayudaste como no te imaginas. Después su hijo un día me pide dinero prestado. ¿Cómo no le voy a negar si su papá me ayudó? Y le presté. Tal vez no me ha pagado, pero pues ni modos, hermano, así es. ¿Qué tal si está en la misma situación o peor que como yo estaba? Yo que sé, llegará un momento que tal vez Dios toque su corazón, y si no, pues gloria a Dios. Tampoco le voy a decir, Señor, no me pagó, mándalo al infierno, que le pase esto al otro. No, hermano. Por el contrario, Señor, si esta situación, fíjate lo que te voy a decir, hermano, si de esta situación dependiera que esta persona se fuera al infierno, no te preocupes, Señor, yo le perdono la deuda. Dale más tiempo para que se arrepienta. Pero muchos no piensan así, hermano. Pero son cristianos devotos, dicen, que tienen lalitas. No, hermano, nos encontramos con cada
personaje dentro de la iglesia. Entonces, y por eso trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Qué tantos oprobios no podemos sufrir, hermano? ¿Qué tantas cosas no podemos sufrir? Pero todo sea ¿para qué? Para que un alma se salve, hermano, porque si un alma se pierde es por la eternidad, no es por un año ni por dos, es por la eternidad. ¿Qué importa que nos roben? ¿Qué importa que sea esto? ¿Qué importa que de repente digan, esos son mensos, no entienden lo que quiere decir manso, son mensos? Dentro de la justicia apliquémosla, pero si de repente alguien se aprovecha de nosotros, hermano, no te enojes. Vale más su alma. ¿Cuánto le pudiste haber prestado? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000. Es el pastor Chuy. Dice, le presté $10,000, dijo que me los pagaba. No me ha pagado nada. Y un día Dios me dijo, por medio de una predicación de perdón, ¿qué? No juzgues para que no seas juzgado. Y entonces yo dije, ¿cómo le voy a decir esto? Y el mismo mensaje me dijo, perdónale los $10,000 que te prestó. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir esos oprobios? No todos, hermanos, solamente a los cristianos genuinos, porque Cristo sufrió todo. ¿Y qué le dimos? ¿Alabanza? No le dimos nada, lo crucificamos. Está tremendo eso. Oh Señor Jesucristo. Tiene otra palabra, hermano, que dice longanimidad. Esta palabra indica, mi hermano, entonces, antes de seguir a longanimidad, entonces, mi hermano, paciencia, dice que no los destruye al principio, sino que su gracia reprime ese juicio. Él salva a los pecadores de forma física y temporal de lo que merecen recibir, con el propósito de mostrarles su carácter salvador, para que puedan acercarse a Él y recibir salvación espiritual y eterna. Ahora sí, longanimidad. ¿Qué es eso, hermano? Esta palabra indica la gran cantidad de tiempo en el que Dios demuestra su benignidad. Eso es totalmente soberano de Él. A muchos les da muchísimos años, a otros menos. Él lo determina según su soberanía. Demuestra su benignidad, su paciencia y su longanimidad. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que protegió a Noé, quien proclamó la justicia, y a otras 7 personas, y luego envió el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cuántos años no dice la Escritura que Noé estuvo diciéndoles, advirtiéndoles, vengan, construir, pórtense bien, arrepiéntanse esto y lo otro, porque Dios va a mandar un diluvio? ¿Qué decían? Bajaron el parámetro del pecado. Está loco, ¿no es cierto? Está haciendo un arca. ¿Qué pensarían de Noé? Es lo mismo que piensan de nosotros hoy. Tal vez no estamos haciendo un arca, pero un día va a venir Cristo y nos va a llevar con Él. Entonces, ¿cuántos años, hermano, no estuvo Noé predicándoles? Muchos años. Durante todos esos años, Dios les mostró su carácter salvador. Dios le mostró su paciencia, su tolerancia, su benignidad. Y el que la agarró. Y aquí dice que por 7 personas, solamente Él retuvo todo y después lo mandó. Entonces, estas 3 palabras, mi hermano, describen la gracia común de Dios. ¿Cuáles? Benignidad, tolerancia y paciencia. Su manera especial de demostrar su gracia a toda la humanidad la demuestra, sean africanos, de Oceanía, europeos, asiáticos o americanos como nosotros. Por ejemplo, Job 2:12 dice, la vida de todo ser está en sus manos. ¿En quién? ¿Manos de quién? Él infunde vida a toda la humanidad. Salmo 119:68, tú eres bueno y me tratas bien, enséñame tus estatutos. Salmo 145:9, el Señor es bueno con todos y se compadece de toda su creación. Si realmente muchos dicen, ay, es que yo ni Dios, como que se olvidó de mí, Dios me odia, yo no quiero ese Dios castigador de tu iglesia, no, yo no quiero ese Dios genocida y tantas cosas. Si realmente Dios quisiera castigarnos, créemelo, hermano, que bien sabe cómo hacerlo. Bien sabe cómo castigar a la humanidad. Pero si no lo ha hecho es porque no ha querido. ¿Por qué? Tiene un propósito con su tolerancia, su benignidad y con su paciencia. Que se arrepientan los que aún faltan. Y esa palabra arrepentimiento, hermano,
ya lo hemos estudiado muchas veces, es el cambio de mente, cambio de mentalidad, inclusive de sentir del corazón, el acto de demostrar su gracia a toda la humanidad, es apartarse del pecado y acudir a Cristo para obtener perdón y salvación. Y esto es bien interesante. ¿Qué pasa con los lugares de AA, hermano? ¿Qué pasa con las pláticas, con las conferencias optimistas, conferencias de superación personal? Muchos de ellos, entre comillas, o sea, ¿qué pasa con el AA? Alcohólicos. ¿Se apartan de qué? Del alcohol. De repente se apartan de muchas cosas, entre comillas, malas. Está bien, pero yo siempre lo he dicho, es algo que Alcohólicos Anónimos no enseña. Leen la palabra de Dios, pero no basta con leer la palabra de Dios. Mientras no les presenten al Cristo Salvador, están perdidos, aunque se porten bien, aunque hayan dejado de tomar, aunque hagan tantísimas cosas. ¿Qué es lo que pasa, hermano, entonces cuando vamos nosotros a los centros de rehabilitación? ¿Les presentamos al Cristo crucificado y resucitado que salva? Eso es lo tremendo, hermano. Les habla de la palabra de Dios. En muchos lugares te van a hablar de la palabra de Dios. Te van a hablar de una conducta moral buena. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí? Los morales religiosos, los que van a la iglesia. Están los morales que viven allá afuera. El acto de apartarse del pecado. No basta apartarse del pecado, hermano. Muchos dicen, ya no voy a pecar entonces. No, ya no voy a andar de mujeriego, ya no voy a andar de borracho, de mentiroso, de chismoso, ya no voy a andar de celoso, de tantas cosas te apartas, pero de nada sirve si no acudes a Cristo, porque es Cristo el que te salva. Tu conducta y tus obras no sirven de nada. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia, no por obras, para que luego nadie se ande parando el cuello. No, yo me portaba bien, no, yo hacía muchas cosas. Yo puse un centro de rehabilitación, yo lo apadrinaba y esto y lo otro. No les hablaba de Cristo porque se me iban. Pero tantas cosas. Eso es tremendo, hermano. ¿Por qué? Alguna vez me encontré con algunos compañeros de trabajo y me decían, no, pues ahí que en el AAA me hablan de Cristo, sí. Pero ahí no está el Cristo Salvador. Porque si estuviera el Cristo, pero es que si nos hablaron de Cristo el otro día, fue un pastor, pero si no está el Cristo Salvador como Señor de ese lugar, entonces no está ahí. ¿Por qué Dios es bueno con los que hacen cosas inmorales? Con un propósito, para que se arrepientan y ¿qué? Y después acudan a Cristo a pedirle que los salve. ¿Qué arrepentido no le pide a Cristo que lo salva? Sí los hay, hermano. Entre comillas se arrepienten, ya no fuman, ya no toman, pero no quieren a Cristo. Una vez, hermano, vi un programa y era bien tremendo, porque era un muchacho que tenía 2 regalos para las personas. Va con una mujer y en una mano sí se veía que era, en una mano tiene un estuche con maquillajes, una caja muy bonita, lujosa, yo creo que era muy caro. Y en otra mano la Biblia. Y va y le dice, oye, ven, es tu día de suerte, te voy a regalar algo. Ay, si no, sí, dice, escoge qué quieres, este maquillaje o esta Biblia. ¿Qué crees que escogió? Basta solamente con arrepentirse y decir, no, sí. No, tienes que buscar al Cristo. ¿Y dónde vas a encontrar al Cristo Salvador? En su palabra. Por eso andar ofreciendo a Cristo y de esas maneras, no, hermano, porque no lo van a encontrar. Vente, como decíamos el domingo, vente, mira, ¿quieres una oración? Necesitas, ven, vamos a la iglesia, te voy a presentar con el príncipe de paz, porque sabemos dónde se manifiesta, dónde camina, dónde Él habita en su casa de oración, porque Él así lo decretó, así consagró que su casa sería casa de oración. Vamos, te invito. No. Este muchacho, después de que ofrece eso, ahora va con un hombre, hermano, y tiene una cartera bonita de esas lujosas que puedes meter magnéticas y una Biblia. Hoy es tu día de suerte, te voy a regalar esto. ¿Cuál de las dos quieres? ¿Qué crees que agarró? Pues entre como con pena, como que no, pero agarró la cartera. ¿Qué es lo que pasa entre los cristianos cuando vienen aquí? Les vamos a dar un sermón
disfrazado de cartera magnética o disfrazado de un maquillaje en una envoltura bien bonita, y la Biblia, así literal, la Biblia. ¿Cuál de las dos quieres? ¿Cuál agarran? ¿Y qué hacen? Patitas, ¿para qué las quiero? Eso pasa cuando ofrecemos a Cristo como el milagrero, a Cristo como un genio de lámpara maravillosa, hermano. Entonces, no menospreciemos de esa manera a nuestro Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 9. Sino que me alegro, y no porque ustedes se hayan entristecido, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Eso está tremendo, hermano. Ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, de modo que nada fueron perjudicados por parte de nosotros. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esta no hay que arrepentirse. Pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Fíjense, esta tristeza que provino de Dios produjo en ustedes preocupación, el deseo de disculparse, indignación, temor, vehemencia, celo y deseos de hacer justicia. Es evidente que en este asunto ustedes no tuvieron la culpa. ¿Y cuál es el mejor ejemplo? La crucifixión de Cristo. ¿Por qué? Cuando se nos presenta Jesucristo, hermano, crucificado y resucitado, cuando echamos mano del Espíritu Santo con el Evangelio, ¿qué es lo que pasa en las personas? ¿No lloran? ¿No se entristecen? ¿No piensan qué nos enseñó Hechos 2? ¿No empiezan a compungirse? ¿Ahora qué haremos, hermanos? Díganos qué haremos ahora. Estamos en problemas. Nosotros fuimos de los que matamos al Señor por pecadores como nosotros. Cristo murió, porque si yo no hubiera sido pecador como Adán desde el principio, entonces Cristo no hubiera tenido que venir a morir. Pero como pecamos y como tenemos esa naturaleza pecaminosa, es que Cristo vino a morir por nosotros. ¿Y a poco no nos ponemos tristes? No empezamos a llorar. ¿Por qué? Porque por nuestra culpa lo mataron. Todo lo que sufrió por nuestra culpa. ¿A poco no? ¿Y qué nos lleva? Al arrepentimiento para salvarnos. De esta no hay que arrepentirnos, hermano. Pero la que viene del mundo produce muerte, porque me siento triste de que ya voy a dejar de tomar. Yo no quiero venir a la iglesia porque ya voy a tener que dejar de hacer esto, voy a tener que cambiar a hacer esto, porque el predicador dijo que la vida en Cristo es de esta manera. Y me siento triste. ¿Y qué? Esa tristeza me va a llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque no me va a llevar a hacer nada. Produjo preocupación. ¿Cómo estaban compungidos, preocupados? Híjoles, al Dios que decimos que amamos, le matamos a su hijo. ¿Cuánto no estuvimos pidiéndole por siglos desde nuestros antepasados, dirían los israelitas, los judíos? Y ahora que vino el Mesías lo matamos. Qué tremendo, hermano. Preocupación. ¿Qué sentimos? El deseo de disculparnos. Señor, perdóname, pero es que yo no entendía, yo no sabía, ahora sí que me excuse, pero Señor, ahora he entendido lo que hizo Cristo. Temor, sentimos temor. ¿Por qué? De la mano del diablo Dios me saca, pero de la mano de ese Dios, ¿quién me va a librar si no hay otro Dios más grande que Él? Celo, empezamos a sentir celo por las cosas. Cuando vemos que alguien, una cosa es lo que estábamos haciendo, que es que religiosidad moral, y otra es el celo. El celo te consume, algo te recorre, pero tú tienes paciencia. Acuérdate que tienes ¿qué? Dominio propio. Y no pasas de ahí. Poderoso es el Señor. ¿Y queremos qué? Hacer justicia. ¿Y qué es hacer justicia? ¿Condenarlos? ¿Cómo llegamos a predicar el Evangelio, mi hermano? ¿A poco no muchos llegan diciéndoles que se van a ir al infierno? No se arrepienten. ¿Por qué no llegamos ofreciéndoles y hablándoles de Cristo? ¿De qué? Justicia. ¿Qué es justicia? Predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos va a salvar. ¿Qué es lo que nos va a hablar más adelante acerca de la justicia? Que necesitamos un justificador. Necesitamos a alguien que nos justifique. ¿Quién es el que nos justifica? Exactamente. ¿Ves cómo se está empezando a formar la columna del Evangelio?
Poderoso es el Señor. Entonces, versículo 5. Pero la obstinación y dureza de tu corazón, y eso está bien tremendo también, mi hermano, vas acumulando, pero por la obstinación y dureza de tu corazón, ¿qué pasa? Vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. ¿Qué dice Reina Valera 60? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Y eso qué tiene que ver con los que vienen a la iglesia? ¿Te acuerdas que al principio mencionamos que ahora Pablo lo va a dirigir a los moralistas religiosos? A los que van a la iglesia. Los va a empezar a desengañar. ¿Por qué es necesario que vengan a la iglesia las personas? Los hermanos. Porque es que no va a haber otro lugar donde nos podamos desengañar más que dentro de la casa de Dios, donde Él designó que se va a mover su Santo Espíritu, aquel que toca a las personas, el que abre mentes, el que suaviza corazones, el que toca corazones. Esa palabra dureza, hermano, es el término esclerosis, que aparece en palabras como, por ejemplo, es una palabra compuesta, arterioesclerosis. Arterio, esclerosis, dos palabras. ¿A qué te suena? Arterias y esclerosis. ¿Qué es esto, hermano? Esclerosis quiere decir endurecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir, por ejemplo, arterioesclerosis? Quiere decir endurecimiento de las arterias. ¿Qué pasa si se te tapan las arterias? Entonces, esta palabra se deriva de esta palabra griega. Pero aquí el peligro no es la dureza física, sino la dureza espiritual. Que todo lo que Dios dice como verdad y tiene como verdad para ti, ¿qué vas a hacer? Lo vas a menospreciar, vas a bajar el parámetro, lo vas a tener en un concepto bajo. Lo que te guste lo sube, lo que te guste vas a empezar a hacer lo que se te pegue tu gana. Ahora tú riges la Biblia, no Dios. Ahora la palabra la controlas tú, no Dios. Eso es dureza de corazón. Voy a ir a escuchar, Señor, estás enfermo en la cama, no te puedes levantar, ayúdame porque quiero ir a escuchar, concédeme, ahora sí voy a ir a escuchar tu palabra. Ok, te concede, aunque Dios sabe que no lo vas a hacer, pero te lo concede. Igual y ya agarras la onda. ¿Y qué viene? Y aquí estás, y nada más estás tú filtrando esto, sí, esto no. No, esto me lo tiró el pastor a mí. No, esto lo quito, arranca eso que no me gusta. ¿Y qué pasa? Todavía ni siquiera te viene el consejo, siquiera escuchas la palabra, no estás atento del contexto en el que se está hablando, de cómo se está predicando y todo lo tomas para ti. Todo es para ti. ¿Y qué pasa? No, el pastor ya la agarró contra mí, me la está tirando a mí. Es que le caigo mal, le caigo gordo. No, te estás endureciendo de corazón. ¿Cuántas personas no hay en esa situación, hermano? En ese modo, hermano. Todavía ni siquiera les dices que están, es más, tú hasta le vas a decir, hermano, ¿sabes qué? Una buena noticia, una bendición, ellos ya lo están tomando, que los vas a maldecir, que los vas a juzgar y que te estás diciendo no sé qué tantas cosas de ellos. ¿Cuántos hermanos no son así? Que no vienen que porque el pastor me dijo, van a la otra, ya tampoco quieren que porque este pastor le dijo a y ya los dos le están tirando. Podrían visitar todas las iglesias de la ciudad y ya no van a ir a ninguna, se van a hacer mejor otra religión porque ese Dios de esos pastores les está tirando. ¿Pero qué son? Moralistas religiosos. Quieren andar en la iglesia porque piensan que nada más cruzando la puerta y pasando adentro, ya se santifican. Entonces vamos a ver más todavía. Fíjate lo que dice Ezequiel 36:26. Les daré un corazón nuevo y pondré entre ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Que sienta, que responda a la voz del Espíritu Santo. Porque hay corazones dentro de la iglesia que la palabra les habla y piensan que es el pastor. Se les olvida que lo que se está leyendo y la palabra es de Dios. Cualquier cosa, vayan y reclámenle a Él. Es la palabra de Él.
No sienten, hermano. ¿Tú sabes que el corazón oye? ¿Tú sabes que el corazón ve? ¿Tú sabes que el corazón no solamente siente, que el corazón también palpa? Mateo 19:8 dice, Él respondió, Moisés les permitió hacerlo porque ustedes tienen muy duro el corazón. ¿Hablando de qué? De divorcio. Y esa palabra, en una situación, hermano, en la que la pareja está peleando, no podemos quitarla, porque tal vez uno o tal vez los dos tengan endurecido el corazón. Porque si los dos fueran tan cristianos como fueran, aceptarían el consejo y ¿qué? Lo tomarían y lo sentirían y lo llevarían a cabo como el Señor quiere. Pero cuando uno ya tiene endurecido el corazón, le hablas y no quiere escuchar. Tú ves cómo su vida va pasando y su vida no crece, no progresa espiritualmente. Parece que se queda estancada. No puede sembrar en una piedra, hermano, pero sí puede sembrar en la tierra. Entonces, pero al principio no fue así. ¿Qué nos pasó, hermano? ¿Qué les pasó a estas personas para que endurecieran su corazón? Muchas de ellas se vuelven con coraje hacia Dios. ¿Por qué? Porque decíamos en ese rato en la oración, es bien difícil a veces aceptar la voluntad de Dios. Y estas personas no la aceptaron, pensaron que porque eran especiales y porque eran ellos y Dios no cumplió lo que ellos quisieron, ya se les endurece el corazón, se endurecen de corazón y ahora ya no la agarran solamente contra los hermanos, ahora contra Dios, tienen coraje contra Dios. Muchos de los satanistas, muchos de los ateos están allá, hermano, por ese tipo de cosas. Yo te podría decir que casi el 99% tiene un rencor hacia Dios, endurecieron su corazón. Por eso piensan y dicen que Dios no existe. Poderoso es el Señor. Marcos 3:5 dice, Jesús miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. ¿Por qué? Porque el maestro siempre intentaba con palabras hacerlos entender, pero no se negaban. Menospreciaban su paciencia, menospreciaban la tolerancia de él, menospreciaban que el amor de Dios hacia las personas y que si Dios había mandado a su propio hijo, era por algo. Se enojaba y le daba tristeza al mismo tiempo. Porque ¿cómo puede ser que haya personas que digan amar a Dios, pero con sus obras lo aborrezcan? Le daba coraje, pero le daba tristeza porque estaban duros de corazón y los quería ayudar, pero no. ¿Y qué tuvo que hacer para ayudarlos? Milagros. Porque andamos por fe, no por vista. Pero hay personas que andan por vista. Y Dios por ser tan bueno, hizo milagros para ayudarlos aún así que vinieran al arrepentimiento, inclusive por la vista. Entonces dijo al hombre, extiende la mano. Y el hombre extendió la mano y le quedó sana. Marcos 6:52. Más bien su corazón estaba endurecido y aún no habían entendido lo de los panes. Eso está tremendo, mi hermano. Fíjate lo que dice Marcos 8:17. Pero Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué discuten que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Todavía tienen cerrada la mente? ¿Qué hace una persona, hermano? ¿Cuál es una de las características de una persona que tiene el corazón endurecido? Se cierra, no escucha. Solamente tiene que ser lo que él dice. No se pone a pensar, no tiene humildad, no se pone a pensar que tal vez esté equivocado. Se cierra su mente. Se cierra y dice, no, aquí el chipocludo soy yo, aquí el que soy yo. Yo una vez vi un hermano, me estaba acordando cuando estaba dando un repaso, hermano. Una vez fuimos, el pastor Aniceto y yo fuimos a visitar a un varón. Su esposa y sus niños iban a la iglesia, no faltaban. Pero querían que orábamos para que el varón fuera. Y un día lo fuimos a visitar. Estuvimos como 3 horas, hermano. Le mostramos de muchas maneras el evangelio y esto, y sí lo entendía, pero endureció tanto su corazón que decía que no. Te invitamos, Ronald, o Rola, no recuerdo cómo se llamaba. Y no, hermano. Nos fuimos y vimos cómo cerró su corazón. ¿Por qué? Porque luego lo primero que piensan es lo que estábamos estudiando anteriormente. Es que tengo que dejar esto. Es que ya no voy a poder hacer esto. Quieren la bendición,
pero no quieren el compromiso ni pagar el precio. Entonces, ¿todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Todavía tienen la mente cerrada? O sea, es que no son los panes, no es que no tienes panes. ¿No te has dado cuenta que lo poco en mis manos es mucho? Pero como tenían el corazón duro, no lo podían ver. ¿Y a poco no lo poco que podamos ganar en un día en el trabajo, poniéndolo en manos de Dios, se multiplica? Deja de que se multiplique, ¿a poco no rinde? Porque muchas veces tú esperas que se multiplique y no se multiplica, pero te rinde. ¿Pero qué se necesita? Tener un corazón, ahora sí que dispuesto. Poderoso es el Señor. Juan 12:40 dice: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Porque si entienden con... Eso es lo que pasa muchas veces, hermano. Ciega nuestros ojos, endurece nuestros corazones, para que no veamos con los ojos. A veces, hermano, que sabemos que Dios en el cuerpo humano hizo los ojos para ver. Pero llega a haber veces, hermano, que el corazón es con lo que tenemos que ver. Tú puedes ver a la misma persona que se pone a la bajada del metro a pedirte limosna y ya no le crees. Es cuando tienes que cerrar los ojos y ver con el corazón. Y Dios te va a hablar, te va a decir: haz lo que yo haría. Pero también a veces es un error ver con los ojos, hermano. Esto es porque Dios lo hizo así. ¿Para qué? Para que se convirtieran y para que se sane. Pero a veces, por ejemplo, hablando del amor, se ve con el corazón y se siente con los ojos. ¿Y qué hacemos? Cuando no vemos, no usamos las cosas para lo que son, tomamos decisiones malas. ¿A poco no? Hebreos 3:8 dice: no endurezcan su corazón como lo hicieron en el desierto y el día de la tentación, cuando me provocaron. ¿Qué pasó, hermano, para que endurecieran su corazón? Fíjate lo que dice el versículo 15. Como ya se ha dicho, si ustedes... antes de llegar a eso. 3:8. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Bien sencillo. En el desierto, ¿qué hacía el pueblo de Dios? Renegaba. Que en Egipto tenían comida y que ahora ya no tenían nada. Que ahora ya tenían sed, que hacía calor, que hacía frío. Te renegaban de todo, pero eran libres. En Estados Unidos, hermano, no nos quejamos, trabajamos como burros. Para pagar esto, no estamos mal comidos, mal dormidos, no tenemos tiempo para disfrutar y esto, pero andamos contentos. Y luego nos venimos para México, ya no tenemos dinero para allá, pero tenemos tiempo, tenemos una vida, tenemos familia, tenemos esto y renegamos. ¿A poco no? Eso es lo que pasaba con el pueblo de Dios. Entonces, Hebreos 3:15 dice: como ya se ha dicho, si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón como cuando me provocaron. No escuchaban. ¿Qué dijo Dios? Órale, les voy a dar lo que quieren hasta que les salga por las narices. ¿Y qué pasó? Perecieron. Hebreos 4:7 dice: vuelva a determinarse un día, hoy. ¿Para qué dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Al decir, después de tanto tiempo, por medio de David, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Buena frase para cuando prediquemos, hermano. ¿Verdad? Que les digamos que, con todo lo que te hablé, si escuchaste la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Obedécelo. Corazón no arrepentido, hermano. Obstinación por la dureza de tu corazón, van acumulando ira contra... Vas acumulando ira contra ti mismo. Dice, por la dureza y por tu corazón no arrepentido, dice Reina Valera 60. ¿Qué se refiere con corazón no arrepentido? Se refiere a los que rehúsan arrepentirse. No quieren, hermano, como Roland, que le decíamos, ¿a cuántos no les has dicho con palitos y piedritas y lo entienden? Pero no quieren, por X circunstancia. Entonces, se rehúsan a arrepentirse y a aceptar el perdón de pecado que Dios ofrece a través de Jesucristo. Quieren el perdón, pero a su manera. No quieren el perdón acerca de Jesucristo. Atesoras ira. Una persona que rechaza la oferta de perdón
por parte de Dios y que se aferra a su propio pecado. ¿Conoces personas así? Acumula más ira de Dios y puede hacerse acreedora de un juicio más severo. Está tremendo esto, hermano. Está tremendísimo. Apocalipsis 20:12 dice: vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. Está tremendo, ¿verdad? Si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, dice Hebreo 10:26, el 27, sino una terrible expectativa de juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. ¿Qué decíamos que eran los? ¿Qué es un duro de corazón, hermano? Es un enemigo de Dios. Atesora ira. 27, sino una terrible expectativa y del fuego ardiente que devorará a los hijos de Dios. Qué tremendo. Para el día de la ira y de juicio. Esto se refiere al juicio final de los malos que tendrá lugar ante el gran trono blanco al final del milenio, hermano. Terminamos con esto, el versículo 6. En el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuál era el tema del mensaje? El justo juicio de Dios. ¿Cómo va a pagar Dios? Conforme a sus obras. ¿Cómo comenzó? ¿Por qué juzgas si tú no has superado eso? ¿Por qué juzgas? ¿Por qué andas diciéndole a tu hermano no hagas cuando tú lo haces? Señor, aunque las Escrituras enseñan en todo lugar que la salvación no se basa en las obras, también enseñan que el juicio de Dios siempre se basa en las obras de cada ser humano. O sea, para ser salvo, no dependes de las obras, hermano. Pero cuando seas juzgado, sí se te van a tomar en cuenta tus obras. Porque muchos van a ser juzgados, ¿para qué? Para juicio. Y muchos, ¿para qué? Para gloria. Efesios 2:8 dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Isaías 3:10, hermano. Dígale al hombre justo que le irá bien y que comerá del fruto de sus obras. ¿Cuáles son tus obras? Jeremías 17:10. Lo conozco yo, el Señor que escudriñó la mente y pongo a prueba el corazón. Lo conozco yo, dice el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. Poderoso es el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Juan 5:28 y 29 dice de la siguiente manera: no se asombren de esto, vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esto ya lo hemos estado predicando y es parte del evangelio que debemos de predicar. 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección para vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección para condenación. Qué tremendo. Primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 8 dice: y tanto el que siembra como el que riega son iguales. ¿Qué decía Pablo? Yo sembré, Apolos regó, pero ¿qué? El crecimiento lo da el Señor. Entonces, el que siembra o el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Es qué? Necesario, para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Qué tremendo, ¿verdad? Gálatas 6:7-9 dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. ¿Te acuerdas que todo esto que estamos haciendo está plantado en la Biblia? ¿Qué piensa el que señala a los demás para que se condenen? Pero que él piensa que él va a brincar a Dios, que va a burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo
cosechará corrupción. ¿Por qué? Porque piensas que tú te salvas, piensas que tú te estás justificando, piensas que nada más porque tú dices que él está mal, pero yo también hago lo mismo. No, pero yo no, porque yo sí sé. ¿Qué estás sembrando para ti? Corrupción. Eso es corrupción, eso es corromper, descomponer la palabra de Dios. Entonces, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna, porque Él te va a llevar en el consejo, ¿de quién? Del mismo Dios. Pero si tú vas en tu mismo consejo, ¿a dónde vas? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. ¿Por qué se requiere? Paciencia. ¿Qué? Tolerancia. Si no nos desanimamos. Pero ¿qué pasa en muchos hermanos? Se cansan de hacer el bien y cuando llega el tiempo de cosechar, ya no hay nada. Se lo llevó todo. ¿Y qué pasa? Se desaniman. ¿Y qué pasa? Se van de la iglesia. ¿A poco no? Pablo describe las obras de dos grupos distintos. Esto lo vamos a ver a más grandes rasgos la siguiente sesión, hermano, pero vamos a mencionar cuáles son estos dos grupos. Describe dos grupos distintos, ¿te acuerdas? Los redimidos y los no redimidos. Las obras de los redimidos no son la base de su salvación. Eso es bien importante y siempre tengámoslo en mente, hermano. Entonces, ¿por qué no? Entonces no hago buenas obras, no me porto bien. No, hermano. Tú te portas bien porque es la evidencia de que eres salvo. Estás practicando la manera de vida en la que vas a vivir allá en el reino de los cielos. Entonces, las obras de los redimidos no son la base de su salvación. No son salvos porque se portan bien. Son salvos porque Cristo los salvó, porque aceptaron la redención de Cristo. Fueron redimidos por Cristo. Sin embargo, se portan bien, obran bien, correctamente, porque es la evidencia de que son salvos. No son perfectos y mantienen su inclinación al pecado, pero existen evidencias innegables de que la justicia divina es una realidad en su vida. Entonces, redimidos y no redimidos. Ahorita solamente vamos a ver ahí. Y terminamos con esto, hermanos. Santiago del 14 al 20, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, 14 al 20. Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tiene obras? Y eso ya lo hemos hablado. ¿De dónde lo saqué, hermano? ¿De dónde yo se los compartí? De esto, hermano. ¿De qué sirve decir que tienes fe pero no tienes obras? Ve a la iglesia, pero tú no vas. Predicas, pero no te paras en la iglesia. O sea, dices, pero tú no haces. Eso es fe sin obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque tengo fe, actúo de cierta manera. Porque tengo fe, dejé de hacer ciertas cosas. Porque tengo fe, obedezco. Porque tengo fe, deseché ciertas cosas. Ya no escucho, ya no obedezco a mi voz interior. ¿Tú que crees que Dios es uno y haces bien? ¿Pero qué crees? También los demonios creen y tiemblan. No seas tonto. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Tremendo, ¿verdad? Qué tremendo está todo eso, hermano. Entonces, terminamos ahí, mi hermano, diciendo que, ¿cuál fue el título? El justo juicio de Dios. Dios va a juzgar de manera justa y nosotros como sus hijos sí tenemos la responsabilidad de juzgar de manera justa. ¿Y cuál es la manera en la que nosotros vamos a juzgar? Por medio de su palabra. No es con mi palabra, con mi pensamiento, sino por medio de su palabra. Entonces, no juzgues para que no seas juzgado. ¿Quién dice eso? ¿Quién cita eso? Una persona que está teniendo una vida no de acuerdo a la obra de Dios y que precisamente no quiere eso, que se le destapen sus fechorías. No juzgues para que no seas juzgado. Entonces yo me preguntaría, ¿y qué de aquel que sí lleva una vida justa? Porque Cristo llevó una vida justa y dijo, no hagas. Les dijo a los religiosos moralistas de esos tiempos, hipócritas, raza de víboras. Juan el Bautista les dijo los mismos a esos religiosos moralistas.
¿Por qué? Porque estaban aplicando juicio a otras personas, cargas a otras personas que ni siquiera ellos podían cargar. Y Dios los va a juzgar. Pero si tú le estás diciendo a un hermano, no deja de hacer eso porque no está bien, o haz esto, hermano, no me juzgue para que no sea juzgado. No, hermano, un día voy a ser juzgado, te diga la verdad o te diga mentiras, voy a ser juzgado. Pero lo que te estoy diciendo, no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo la palabra. Entonces Dios nos manda a juzgar, pero de manera correcta, con justo juicio, para que Dios nos juzgue con justo juicio. Lo vamos a ver todavía mucho más extenso. Por ahí tenemos la predicación de ¿es bíblico juzgar? Ahí está en la página. Ahí explicamos en base solamente a ese tema, todo desglosado, acerca de que si es bíblico juzgar, y muchos versículos que van mucho más allá de no juzgues para no ser juzgado. En realidad es una fe sin obras, porque si tú tienes fe, entonces Dios te manda a juzgar, pero confundes el juicio con la condenación, como vamos a verlo después. Juzgar no es condenar, juzgar es precisamente prevenirle, es avisarle de lo que le viene más adelante, pero el humano entiende lo que quiere y entonces piensan que juzgar es ya condenarlos, y no es así. Entonces Dios es justo en sus juicios, mi hermano, tengámoslo siempre en mente, y que tenemos una responsabilidad de que por medio de la palabra tenemos que dar un justo juicio y decirle a una persona. Cerramos con esto. El apóstol Pablo en la iglesia de los Corintios, hermano, decía que no hay justo ni siquiera uno, sabio ni siquiera uno. ¿Cómo es de que el hijo anda con su madrastra? Pero todos que por ahora están diciendo, no hay que juzgar para no ser juzgados. ¿Y qué dijo Pablo? Al tal ya lo entregué a Satanás, para que estando allá, a ver si se arrepiente y se salva su alma, o para cuidar su alma. A veces allá, hermano, cuando las personas Dios les permite que Satanás los zarandee allá afuera, en el mundo, es cuando se arrepienten y sus almas se salvan. Entonces, ahí está un caso de juicio. ¿Por qué entonces Pablo se equivocó, hermano? Entonces Jesús no iba a poder decirle a nadie, no hagas esto, arrepiéntete. ¿Cómo le iba a decir Juan el Bautista a todos? Arrepiéntanse. Ay, cállate, Juan, no juzgues para que no seas juzgado. Es absurdo, ¿verdad? Pero el juicio de Dios es justo y nosotros seguimos su justicia. Más primeramente, buscad su justicia y todo lo que tú necesitaras, Dios te lo va a añadir. Porque si eres justo, Dios tiene bendiciones para ti. ¿Ok? Ahí lo dejamos, hermano. Vamos a darle gracias.